Señor presidente, señoras, señores diputados, representantes de instituciones y de organizaciones económicas y sociales que han tenido la enorme amabilidad de acompañarnos en este día, en nuestra Cámara, la Cámara de todos los andaluces, andaluzas y andaluces que nos siguen a través de la Radiotelevisión Pública de Andalucía, que una vez más hace siempre un despliegue técnico y personalmente sobresaliente en todos los ámbitos, y por supuesto también de otros medios de comunicación, así también como en las redes sociales, donde muchos ciudadanos se informan. Muy buenos días a todos y a todas. Vengo de nuevo al Parlamento a rendir cuenta de la gestión del Gobierno y señalar las vías por las que queremos seguir avanzando en Andalucía. La transparencia es el termómetro de la calidad de la democracia. Desde que soy presidente he tenido más de 500 debates con los distintos grupos que están representados en esta Cámara. Y el hecho de que en Andalucía celebremos 2 debates anuales sobre la situación de nuestra tierra nos sitúa sin lugar a duda como referente del diálogo institucional y de respeto también al conjunto de los ciudadanos. Una vez más, Andalucía es modelo de buen hacer también en la política y en la rendición de cuentas. Sirva como contraste lo que ocurre en el ámbito nacional, donde solo ha habido un debate sobre el estado de la nación en 7 años, algo inédito en la historia democrática de nuestro país. Un solo debate en 7 años y en 2 años consecutivos ni siquiera se ha presentado el borrador de ley de proyecto de presupuesto, algo que explícitamente mandata la Constitución española. Y lo que es más clamoroso, el señor Sánchez lleva 15 meses sin acudir a una sesión de control del Senado. ¿Qué dirían sus señorías? Y ayer se despidió de la sesión del Congreso y ya no volverá hasta septiembre. Espero también que sus señorías sean críticas con esta actitud absolutamente opaca del presidente del Gobierno, que lleva más de 40 días sin ni siquiera presentarse ante los medios de comunicación, como hoy dice. Señorías, animo a todos los grupos parlamentarios a un debate que tiene que ser evidentemente constructivo, que tiene que ser también sereno y que tiene que ser fundamentalmente útil para los ciudadanos y las ciudadanas. Es el momento de hacer propuestas, de concretar alternativas y también de aclarar proyectos. Más allá de la lógica y legítima crítica a la acción del Gobierno, los andaluces esperan algo más. Esperan que sumamos esfuerzos para que Andalucía siga avanzando. No hagan de este debate una sucesión de monólogos, ni mucho menos lo pongan al servicio de quienes no están aquí y les dirigen con el mando a distancia. Señor Jiménez, si quiere actuar de portavoz, pídele usted la palabra a la señora portavoz y sin problema. Pero ningún problema. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema en debatir con usted en vez de debatir con la señora portavoz. ¿No? Ningún problema. Señoría, silencio, por favor. Decía, para que Andalucía funcione, hay que trabajar a diario por esta tierra y estar cerca de los andaluces. En definitiva, hay que elegir Andalucía. No perdamos el tiempo y la energía en el politiqueo y en la crispación. Por mi parte, tendrán un debate sereno y nada me gustaría más que encontrar alguna que otra propuesta, puntos de coincidencia y manos tendidas al acuerdo por el bien de Andalucía. Nuestra tierra sigue teniendo desafíos por resolver como cualquier otra sociedad compleja en el mundo. Pero hoy Andalucía funciona porque hemos apostado por la estabilidad política, la estabilidad institucional y social, porque creemos en el diálogo como la mejor herramienta para resolver los conflictos. Andalucía funciona porque los andaluces hemos recuperado la confianza y también hemos recuperado la ambición colectiva. Andalucía funciona porque se ha protegido a sí misma frente al caos, el populismo y la mala gestión. Frente a la inestabilidad política y al autoritarismo, Andalucía se protege apostando por un Gobierno centrado en la gestión y en hacer que las cosas funcionen.
Hoy en Andalucía no le damos la espalda a los problemas ni dejamos que se enquisten, sino que lo miramos de frente, trabajamos duro y logramos avanzar. Los andaluces hemos elegido un camino propio, la vía andaluza. La vía andaluza es un proceso de transformación permanente que nos impulsa siempre hacia adelante, alcanzando logros impensables y planteando sobre ello nuevos objetivos que cada vez son más ambiciosos. Logros que no tienen etiqueta, sino que se alinean con las aspiraciones y las necesidades de la mayoría social de Andalucía, como por ejemplo ampliar y mejorar los servicios públicos, creando nuevos derechos para la familia, generar más actividad económica y, por tanto, más empleo, apoyar a los sectores productivos impulsando a la vez nuevos motores económicos para nuestra tierra y abordar con rigor asuntos complejos como el acceso a la vivienda, la energía o el transporte. Son objetivos de todos los andaluces independientemente de lo que piense cada uno. Trabajamos por los objetivos que nos unen. Cuando decimos que Andalucía funciona, no es una afirmación arbitraria, sino que está basada en indicadores objetivos y en datos oficiales. Desde el año 19 al año 24, la economía de Andalucía ha crecido un 9,6%, 6 décimas más que la media de España. Y hay más de 450.000 nuevos empleos en nuestra tierra. Andalucía funciona porque lleva 4 años reduciendo el desempleo interanual de manera continuada y más de 2 años liderando el descenso en el conjunto de España. En los últimos 12 meses, 4 de cada 10 parados menos en el conjunto de nuestro país han sido andaluces. Además, el paro se ha reducido en todos los sectores, no solo en la agricultura y los servicios, que era lo habitual, sino también en la industria y la construcción. Tenemos ahora mismo 605.000 desempleados, que aunque sigue siendo una cifra evidentemente elevada, es la cifra más baja desde hace casi 2 décadas, 17 años. Estamos cerca de la barrera de los 600.000, que previsiblemente la superaremos, cuando gobiernos anteriores llegaron a superar el 1.100.000 parados en Andalucía. En el mes de mayo el paro bajó en todas las provincias, pero es que Cádiz, Sevilla y Málaga están entre las 5 de España donde más se redujo el paro. Andalucía funciona porque tenemos la cifra más alta de la historia de afiliados a la Seguridad Social, con más de 3,5 millones de andaluces inscritos en la Seguridad Social. En esta legislatura el número de personas afiliadas se ha incrementado en 242.000, casi el 17% de los nuevos empleos creados en el conjunto del país. También llevamos 4 años liderando el número de autónomos, desde que superamos a Cataluña, que era la líder, y que estamos actualmente con 590.000 trabajadores autónomos, acercándonos a esa cifra, parecía imposible, de 600.000. Somos la comunidad autónoma con más empresas inscritas a la Seguridad Social. En 2024 el número de empresas inscritas a la Seguridad Social aumentó en 5.265, cifra que representa el 78% de las nuevas empresas inscritas en España. Resumiéndolo, el año pasado, en el 2024, del conjunto de nuevas empresas inscritas a la Seguridad Social, el 80% de todo el país, el 80% de toda España, se registraron aquí en Andalucía. Y ese dato, evidentemente, es histórico. Nuestra economía es cada vez más internacional. Desde que llegamos al Gobierno, la exportación acumulada ha superado los 200.000 millones de euros, que son casi 49.000 millones más que el sexenio anterior. Y en el primer trimestre de año 25, el primer dato y único dato que tenemos hasta ahora, hemos alcanzado un nuevo récord histórico con 10.559 millones en exportación. Gracias a la estabilidad, a la seguridad jurídica y a las reformas, nos hemos convertido en una comunidad atractiva para invertir. En los últimos 6 años, Andalucía ha captado más inversión que en cualquier otro periodo de su historia. Más de 5.000 millones de euros, el doble que en el sexenio anterior. La inversión extranjera aumentó un 41% el pasado año, en el año 2024, 22 puntos más que la media nacional. Son, señoría, indicadores claros de que Andalucía funciona y genera confianza en los creadores de empleo. Andalucía está buscando nuevos mercados. Siempre una economía tan externalizada como la nuestra tiene que estar en una constante búsqueda por parte de nuestras empresas
de nuevos mercados. Y en ello me estoy involucrando personalmente. He acompañado a empresas andaluzas en misiones comerciales a países como Emiratos Árabes o China. Esta misma tarde mantendré una importante reunión y una posterior recepción oficial en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, con el vicepresidente de China, que es la segunda potencia económica del mundo. Es la única visita que va a hacer a una comunidad autónoma tras reunirse con el presidente del Gobierno Sánchez, aunque no ha habido rueda de prensa, y con Su Majestad el Rey. Gracias a estos contactos se han impulsado proyectos de empresas chinas muy importantes en toda Andalucía, pero especialmente en provincias como Huelva, en Málaga, en Linares o en Puerto Real. Además, en el año 2024, las exportaciones andaluzas a China crecieron en un solo año un 16,2%, hasta alcanzar la cifra de 1.317 millones y deseamos, evidentemente, como desea nuestro sistema productivo, que se siga incrementando esas ventas. La economía andaluza ha experimentado un cambio estructural gracias a que hay un nuevo escenario que favorece claramente la economía, la actividad económica y, por tanto, también el empleo. Hemos hecho reformas profundas como las 6 bajadas de impuestos, que nos ha convertido en la segunda comunidad más competitiva desde el punto de vista fiscal, o la simplificación administrativa que completaremos definitivamente con la aprobación de una nueva ley. Pero además respaldamos al tejido productivo de la comunidad autónoma frente a la incertidumbre y los cambios vertiginosos de la economía mundial. Hemos puesto en marcha medidas de apoyo frente a esta guerra arancelaria que tenemos ahora mismo en el mundo, con un respaldo económico y financiero de más de 2.875 millones de euros. Señorías, Andalucía funciona no solo porque los resultados así lo dicen, sobre todo porque tenemos una hoja de ruta clara, definida y con planes de futuro. Tenemos en marcha un proyecto que mejora la vida de los andaluces. Estamos empeñados en crear oportunidades y, de manera muy especial, crear oportunidades a los más jóvenes, que necesitan sentar su proyecto de vida sobre la formación, el empleo y, por supuesto, el acceso a la vivienda. En el último año, el paro en menores de 25 años ha caído un 7,5% y desde que empezamos a gobernar ha bajado en un 22%. Hemos taponado la sangría del paro juvenil de etapas anteriores, pero todavía tenemos que avanzar más. El año pasado firmamos con los agentes sociales un plan de empleo juvenil, un ambicioso plan de empleo juvenil, dotado con cerca de 500 millones de euros, que ya empezó a funcionar en el año 2024 con 4 líneas de ayuda por un importe superior a los 203 millones de euros. En el tercer trimestre de este año les anuncio que convocaremos el programa Actívate Joven con un presupuesto de 90 millones de euros para ofrecer empleo a unos 8.000 jóvenes desempleados menores de 30 años y también trabajamos en un plan de choque, en este caso para una provincia como es la provincia de Jaén, que tiene singularidades muy específicas en el ámbito económico y social. Y por ello impulsaremos el programa Impúlsate Jaén como respuesta a esas condiciones singulares de desempleo y de despoblación. Señorías, muchas empresas nos trasladan que tienen dificultades para encontrar mano de obra adecuada para los puestos de trabajo requeridos. El Gobierno andaluz ha puesto manos a la obra, nos hemos sentado con los sectores productivos y hemos activado los proyectos singulares de formación. Son programas formativos que están hechos a la medida de las necesidades de sectores que son muy concretos y que dan la oportunidad especialmente a los jóvenes de tener empleo en actividades que tienen mucho por venir, mucho futuro. Les anuncio que los cursos se convocarán en el segundo semestre y está previsto formar a más de 20.000 personas, especialmente jóvenes, como digo, en el sector naval de Cádiz, en la industria aeroespacial, en los empleos relacionados con el hidrógeno verde y con la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Este Gobierno va a hacer todo lo posible por corregir la contradicción, la enorme contradicción que supone que haya jóvenes que están en paro
mientras hay empresas que están buscando trabajo y trabajadores. Señorías, los nuevos sectores económicos demandan talento y formación y nuestro objetivo es conectar a los jóvenes con esas nuevas oportunidades. Andalucía tiene un sistema universitario sólido que cuenta con el respaldo del Gobierno autonómico. Esta legislatura hemos logrado, después de muchos años, un nuevo modelo de financiación acordado por unanimidad con las 10 universidades públicas andaluzas. Esto significa que este año 2025 tienen la mayor financiación de su historia, 1.747 millones, lo que lo acerca al 1% del Producto Interior Bruto de Andalucía y es casi el 30% más del presupuesto que había para las universidades públicas el primer año que asumimos el Gobierno de Andalucía. También hemos aprobado un plan de inversiones e infraestructuras que facilitará una inversión total de 80 millones durante los próximos 4 años. Y después de 14 años, con la oferta congelada, hemos aprobado una nueva programación académica con 188 nuevas titulaciones para adaptar la formación a las nuevas necesidades que tiene la sociedad andaluza. La Universidad Pública de Andalucía está hoy más protegida que nunca, porque hemos puesto en sus manos recursos que se le negaron durante el lustro. Hoy la Universidad Andaluza sí que tiene futuro. Señorías, también en el ámbito de los servicios públicos, los datos retratan una mejora evidente con este Gobierno. Tenemos 5.410 millones de euros más para la sanidad, un 55% más que el último año de la anterior Administración socialista, o sea, más del doble de presupuesto que el año 18. 3.347 millones más para la educación, un 44% más que la anterior Administración, y 1.130 millones más para dependencia, que es un 94% más que la etapa anterior de la Administración socialista. Hoy invertimos 600 euros más por habitante en sanidad y 1.600 euros más por alumno en educación. También hay 28.000 profesionales sanitarios más y 6.414 docentes más en el sistema educativo. Hemos convertido las políticas sociales en el corazón de las cuentas de la comunidad autónoma y, por tanto, del Gobierno andaluz. Por cierto, ya estamos elaborando el presupuesto 2026, que una vez más se centrará en las familias y en el empleo. Aquí sí habrá presupuesto y eso, sin duda alguna, es un mensaje rotundo de que en Andalucía hay estabilidad y, por tanto, Andalucía funciona. Estamos también reconstruyendo el sistema sanitario público que encontramos claramente dañado por años de abandono y mala gestión. Soy consciente de las dificultades de un sistema sanitario que atiende a 9 millones de personas y realiza miles de actos médicos todos y cada uno de los días del año. El Gobierno trabaja para mejorar las cosas y cuando detectamos un problema ponemos todas las medidas que hay a nuestro alcance precisamente para solucionarlo. Para facilitar que los andaluces tengan cita con su médico lo antes posible, pusimos en marcha un plan de gestión de cita que ha logrado que el 99% de las solicitudes se resuelvan en menos de 3 días, con un tiempo medio de respuesta de apenas un día hábil. Además, este año se han incorporado 3.072 sanitarios a la atención primaria. Me comprometí con los andaluces a reducir las listas de espera y, aunque siguen siendo más elevadas de lo que quisiéramos, estamos cumpliendo. El plan de garantía sanitaria que pusimos en marcha hace poco más de un año está funcionando. Se ha reducido a la mitad la lista de espera quirúrgica para pacientes que estaban fuera de plazo. Han aumentado las intervenciones un 13% y el tiempo medio de espera se ha reducido en 38 días. Estos avances no son casualidad, son fruto de la conciencia social de este Gobierno, del compromiso de toda la sociedad andaluza y del enorme esfuerzo de nuestros grandes profesionales sanitarios, a los que agradezco una vez más su compromiso, su determinación y su esfuerzo.
Los problemas que tiene la sanidad andaluza son similares a los del resto de las comunidades autónomas. Solamente el pasado viernes vimos en la conferencia de presidentes de Barcelona cómo todos los presidentes, independientemente de su geografía, contaban la problemática que tenían en el ámbito sanitario. Pero es más, incluso en otros países de la Unión Europea. En el último debate sobre salud que hubo en el Comité de las Regiones, precisamente, y se puede coger las actas y después me referiré a ellas, se habló cómo países como Alemania, países como Francia, tenían un problema también de profesionales, de especialidades no cubiertas y, por tanto, un problema sanitario en nuestro modelo europeo de sanidad. Por tanto, es un problema global y el Gobierno de la Nación debería implicarse con más recursos para financiar un servicio básico para los españoles y esencial para la cohesión de un país. No me voy a cansar de reclamar el necesario pacto por la sanidad pública de España, que aborde los problemas de financiación y el déficit de profesionales que sufrimos todas y cada una de las comunidades autónomas de España. Lo ocurrido en la última convocatoria nos da la razón sobre la necesidad de aumentar las plazas MIR. Después de años con plazas desiertas, Andalucía ha cubierto las 1.921 plazas de médico interno residente. Además, el SAS, Servicio Andaluz de Salud, ofrecerá contratos de larga duración a los 1.587 MIR que terminan su formación este mismo año. Les voy a dar un dato revelador de que estamos mejorando. Cuando llegamos al Gobierno, solo el 50% de los MIR, médicos internos residentes, se quedaban al acabar su especialidad aquí, en Andalucía. El año pasado se quedaron en Andalucía más del 71%. Eso significa, sin duda alguna, que hemos hecho un sistema mucho más atractivo que el anterior. Por otro lado, con la implantación de los nuevos grados en medicina en universidades como la de Almería, Jaén, Huelva, la Loyola, la CEU Fernando III, en las 8 provincias andaluzas se ofertarán cerca de 1.500 plazas de estos estudios en el próximo curso, que son más de 500 plazas que cuando llegamos al Gobierno. A pesar del déficit de profesionales sanitarios en toda España, Andalucía ha elaborado un plan de verano con más de 36.500 contrataciones que va a garantizar la atención sanitaria a los andaluces y a los muchos visitantes que recibimos en estos meses de verano. También hemos mejorado las infraestructuras en las 8 provincias andaluzas, 29 centros de salud más, 7 nuevos hospitales, entre ellos el Muñoz Cariñano en Sevilla, el Materno Infantil en Almería. Se ha iniciado la obra de la primera fase de la futura ciudad sanitaria de Jaén. Hemos hecho el laboratorio más grande de un hospital andaluz en el Campus de la Salud de Granada. Después de verano vamos a licitar la obra del materno infantil en Huelva y están en marcha las obras del materno infantil del Hospital Reina Sofía de Córdoba, además de las nuevas instalaciones del Hospital Día de Oncología. Y avanzamos en el nuevo Hospital de Cádiz, que ya cuenta con el plan funcional que permitirá agilizar al máximo los trámites una vez que se haga efectiva la cesión de los terrenos por parte del Gobierno de la Nación, que estamos a la espera que nos lo traslade. Solucionamos problemas que llevaban décadas enquistados. Le voy a poner un caso que conozco bien porque es el de mi provincia. El caso del enorme déficit sanitario de Málaga. Es la provincia con menos camas y menos profesionales sanitarios por habitante que hay en toda Andalucía. Han pasado más de 30 años en la provincia de Málaga sin que se haya construido un nuevo hospital, a pesar que la provincia ha crecido más de medio millón de habitantes. Por todo ello, hemos tenido que ponernos manos a la obra, ya que no se hizo nada en 30 años, y hemos licitado las obras del nuevo hospital de Málaga por un importe de 607 millones de euros, que será un hospital con 815 habitaciones, 40 quirófanos y más de 150 consultas. En la provincia de Málaga había una necesidad real, como la había en el resto de provincias andaluzas, y después de años de abandono le estamos dando respuesta. Por tanto, señorías, la sanidad funciona y mejora en Andalucía. Mejora porque hemos hecho una elección clara a favor de los servicios públicos. Este Gobierno cree en la sanidad pública y la va a defender siempre, a pesar
de la amenaza que supone la demagogia de quienes atacan permanentemente a la sanidad pública por interés partidista y la falta de una financiación justa de nuestra comunidad autónoma, que nos quita todos los años más de 1.500 millones de euros, de los cuales una parte importante de ello podríamos destinar a nuestra sanidad pública. Cuando hablamos de infrafinanciación, hablamos de nuestra sanidad, sobre todo de nuestra sanidad y de nuestra educación, porque ese dinero que no recibimos sirve para pagar tratamientos y fármacos que son muy costosos. ¿Saben ustedes que las pruebas y tratamientos de la migraña superan los 10.000 euros y se hacen miles a lo largo de los meses? Que una inyección intravitrea aplicada en la mácula pueda alcanzar los 1.500 euros y se hacen miles todos los meses. Que la quimioterapia para tratar una leucemia aguda puede alcanzar los 40.000 euros y afortunadamente podemos hacer también miles. O que un trasplante cardíaco o pulmonar puede llegar a los 143.000 euros y se hacen decenas todas las semanas. Ustedes saben el esfuerzo que hace nuestro sistema público de salud. La salud es un bien supremo que tenemos que proteger por encima de todo y al que no se le puede poner precio. Pero sí debemos tomar conciencia del alto coste de los miles de actos médicos que diariamente se hacen de manera eficiente por parte de nuestros profesionales. Y de que la infrafinanciación de Andalucía tiene una relación directa, directísima, con nuestra gestión sanitaria. Por tanto, señorías, no deterioren más injustamente la imagen de nuestra sanidad y exijan de una vez por todas al Gobierno de España los recursos que nos merecemos para la sanidad de todos y cada uno de los 9 millones de andaluces que vivimos en esta gran tierra que es Andalucía. Señorías, nuestra población está cada vez más envejecida. Hace 25 años, el porcentaje de mayores de 65 años en Andalucía era del 14%. En la actualidad supera el 19% y la previsión es que en tan solo 25 años rozaremos el 30%. En consecuencia, hay nuevas necesidades en el ámbito sanitario y social y también en el de la dependencia. Tenemos que cuidar a nuestros mayores. Por eso llevamos a cabo acciones para un envejecimiento activo y saludable. En 2024 destinamos 1,8 millones a proyectos para paliar la soledad no deseada. Ese mal que cada vez acecha a más personas mayores y en el que tenemos que incidir de una manera directa desde todos los ámbitos institucionales y sociales. Les anuncio que en los próximos días estará en marcha un portal de acompañamiento para mayores, sus familiares y los profesionales, con todos los recursos a disposición de quienes se encuentren en soledad no deseada. Entre ellos, el teléfono andaluz de acompañamiento a las personas mayores, en el que profesionales de la psicología ofrecerán una atención personalizada, humanizada, de información y orientación a esas personas que, desgraciadamente, viven solas. En esta legislatura estamos avanzando en un nuevo modelo andaluz de dependencia, un nuevo modelo que tiene que ser más útil, más ágil y que nos permita prestar servicio a más andaluces. No nos tiembla el pulso para cambiar lo que no funciona y está claro que el anterior sistema no funcionaba. No funcionaba porque acumulaba tiempos de espera de más de 3 años. Es una transformación compleja pero necesaria del sistema de dependencia más grande que existe en nuestro país y que poco a poco está empezando a dar resultados. Por primera vez, en Andalucía se superan los 300.000 beneficiarios batiendo su propio récord y se ofrecen más de 452.000 prestaciones. Para seguir avanzando, hemos puesto en marcha un plan de refuerzo que incorpora 305 profesionales durante 6 meses para agilizar la atención. Mantenemos además un contacto permanente con CERMI, saludo a su presidenta,
que nos acompañan el día de hoy. Plataforma que aglutina a las entidades andaluzas más representativas del ámbito de la discapacidad y saben que tienen el compromiso y la sensibilidad del Gobierno andaluz. Quiero agradecer a su dirección y a su presidenta la gran colaboración e interlocución que hemos tenido a lo largo de estos años. Fruto de este compromiso y haciendo, tengo que decir, un enorme esfuerzo, podemos decir hoy que en 2025 hemos acordado una nueva subida de un 4,5% del precio plaza para centros residenciales y de día para personas con discapacidad y para personas mayores. Esto significa un incremento acumulado desde que llegamos al Gobierno de un 32% y un 26% respectivamente. También sube un 3% el precio hora del servicio de ayuda a domicilio, que se incrementa un 28% desde que asumimos las responsabilidades de Gobierno. Y les anuncio también la creación de 3.000 nuevas plazas para personas mayores, de las que 1.500 serán de atención residencial y 1.500 en centros de día. No es fácil. Nada fácil aumentar año a año los servicios con la actual infrafinanciación que sufre Andalucía. Requiere una voluntad política firme, una apuesta inequívoca de un Gobierno por mejorar los servicios públicos y un diálogo constante, sincero y fructuoso con las entidades y colectivos. Y tengo que decir que eso se ha conseguido gracias también al esfuerzo de todas y cada una de las entidades sociales y no gubernamentales que colaboran con el Gobierno. Andalucía hace un esfuerzo titánico para financiar la dependencia. Destinamos a ello el mayor presupuesto de la historia. El mayor presupuesto de la historia. Bueno, todos los presupuestos que nosotros manejamos son los mayores de la historia en el ámbito social. Más de 2.331 millones en el año 2025, una cifra que duplica la que había en el último año de Gobierno socialista. Sin embargo, Andalucía sigue sufriendo la infrafinanciación de la dependencia por parte del Gobierno de la Nación. La no presentación de los presupuestos generales del Estado nos ha restado en 2024 y 2025 400 millones que son esenciales para reducir los tiempos de espera. Además, exigimos algo que me parece muy razonable y que todo el mundo entiende. Exigimos firmar el mismo acuerdo de cofinanciación al 50% de la dependencia que la vicepresidenta del Gobierno ha firmado con el País Vasco. Hay que acabar con la discriminación de los dependientes andaluces, como pidió ayer mismo este Parlamento de Andalucía. Es triste que en una comunidad autónoma donde viven españoles, como el País Vasco, se firme un convenio donde se financia el 50% y en otra comunidad autónoma, donde también vivimos españoles, no se firme el mismo acuerdo. Es triste y vergonzoso. Señorías, las familias andaluzas están en el centro. Pregúntele al señor Paje, que fue el que sacó el tema de la conferencia de presidentes, pidiendo lo mismo que el País Vasco. Pregúntele, cojan las actas, cojan las actas, cojan las actas, cojan las actas. Pregúntele. Se van a llevar sorpresas, Señorías. Silencio, por favor, señoría. Las familias andaluzas están en el centro de la gestión de este Gobierno. Fortalecer a la familia es fortalecer el corazón de nuestra sociedad. Por eso son una prioridad de este Gobierno y las cuidamos bajando los impuestos, impulsando el empleo y mejorando los servicios. Hemos aprobado el primer Plan de Familias de Andalucía 24-25, dotado con 1.700 millones de euros. Las medidas fiscales suponen un ahorro anual de cerca de 900 millones que las familias y las empresas tienen en los bolsillos. Desde que gobernamos, la renta de los hogares ha aumentado más de un 30%. Desde el año 19, que este Gobierno asumió la responsabilidad de llevar las riendas de Andalucía, los hogares andaluces han aumentado en su renta un 30%, 4 veces más que en los 5 años anteriores y más de 3 puntos por encima de la media de España.
Esto, señorías, es un dato incontestable de que hoy tenemos más igualdad entre los andaluces y también de que los andaluces la tienen con el resto de los españoles. Señorías, estamos impulsando cambios que son imparables en la sociedad y en los que no puede haber retroceso. No debe dar pasos atrás. Andalucía cada día más es referente de igualdad entre mujeres y hombres. Hasta esta legislatura, no existía un plan de igualdad en la Administración de la Junta de Andalucía que aprobamos en el año 2023. Somos la primera comunidad autónoma de España en promover un pacto por la conciliación y la corresponsabilidad al que este año destinamos 44 millones de euros. Este plan se complementa con la gratuidad de la educación infantil de 2 años que beneficiará a partir del próximo curso a unas 67.000 familias. Ninguna forma de desigualdad tiene cabida en Andalucía y, por tanto, seguimos impulsando actuaciones para garantizar la libertad, la igualdad y la seguridad de las personas LGTBI. Desgraciadamente, las cifras de violencia machista siguen aumentando. En las últimas semanas, dos mujeres más han sido asesinadas en Andalucía y ya son 4 en lo que va de año. Trasladamos desde aquí, desde este Parlamento, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a estas familias que sufren su dolor, el dolor de la pérdida de su familiar. Es fundamental mantener firme el rumbo de las políticas contra la violencia de género. La educación, la sensibilización social y la prevención son elementos clave para ganar esta batalla en la sociedad. La Junta ha puesto en marcha nuevos recursos que mejoran la atención a las mujeres víctimas y también a sus propios hijos. Se han creado 8 nuevos centros de asistencia integral, 24 horas para víctimas de violencia sexual, que reúnen los servicios de atención en crisis, asesoramiento jurídico, asistencia legal y también atención psicológica. 33 menores reciben la prestación de 5.000 euros anuales que aprobamos como nuevo derecho para los menores huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Una de las principales preocupaciones de la familia es la calidad del sistema educativo. En los últimos años hemos alcanzado logros esperanzadores que nos acercan a la convergencia con el resto de España. El abandono escolar temprano se ha reducido 6,5 puntos y la tasa de titulación, aquellos que terminan sus ciclos formativos de 20 a 24 años, ha subido casi 10 puntos. En ello tiene que ver la consolidación del sistema de formación profesional que alcanza las 170.000 plazas en Andalucía. Hoy, 8 de cada 10 estudiantes consiguen plaza en la formación profesional pública, un 82% frente al 65% que solo podían conseguir en el año 18. Sin embargo, ningún éxito es posible en el sistema educativo sin el esfuerzo y el compromiso de los 107.500 docentes estructurales que hay en Andalucía. La educación de calidad es el primer escalón hacia un mejor futuro de las personas y también de la sociedad andaluza. Y en Andalucía estamos decididos a que las nuevas generaciones de andaluces tengan el mejor futuro posible. Las infraestructuras del transporte son un eje esencial en la transformación y en la capacidad de competitividad que tiene nuestro territorio. Los andaluces merecemos una movilidad que tiene que ser moderna, que tiene que ser ágil y sostenible, acorde también con nuestros nuevos tiempos, ¿no? Y tampoco esto funcionaba en Andalucía. Cuando llegamos al Gobierno desbloqueamos decenas de proyectos que eran necesarios y estaban completa y absolutamente abandonados. En esta legislatura estamos viendo ya los frutos del esfuerzo de planificación, gestión e inversión. El tranvía de Cádiz es una realidad desde octubre del año 22 tras 16 años de espera. El metro de Málaga llegó por fin al centro de la ciudad después de 11 años y hemos iniciado las obras de prolongación al nuevo hospital. Tenemos en construcción la ampliación del metro de Granada. Las obras avanzan en el tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla, que es claramente visible, como los ciudadanos pueden comprobar
y también pedimos disculpas por las molestias que siempre ocasionan estas grandes obras. Y tenemos en redacción el proyecto del tramo sur de la línea 3 y el estudio de la línea 2. Hemos finalizado la conexión de la autovía de la Almanzora, una importante comarca del mármol, con la autovía del Mediterráneo, la A7, y la autovía de acceso norte de Sevilla después de casi 30 años de espera. Hemos inaugurado la primera fase del área logística del Puerto Seco de Antequera y estamos ejecutando los tranvías de Alcalá de Guadaira y de Jaén, que ya circulan prueba y que fueron abandonados por los gobiernos socialistas. Como ven, señorías, la transformación de Andalucía es un proceso en marcha que avanza cumpliendo hitos. Es lo que ha ocurrido con la salvación y la transformación del Estadio de la Cartuja, que le ha permitido acoger eventos como la Eurocopa de Naciones, la Liga de las Naciones en el año 23 o 6 finales de la Copa del Rey de fútbol. Solo la última tuvo un impacto económico de más de 75 millones de euros. Para que sea sede del Mundial 2030, al igual que la Cartuja, también vamos a remodelar y ampliar el Estadio de la Rosaleda de Málaga en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad. Nos impulsa la ambición y las ganas de poner a Andalucía donde se merece. Sin embargo, avanzamos con una mano atada a la espalda por una falta de inversión y de compromiso del Gobierno de la Nación en materia de infraestructura. Somos la penúltima comunidad autónoma, bueno, al menos en esto el Gobierno ha tenido la delicadeza de que no seamos la última, eso es de agradecer. Somos la penúltima en ejecución presupuestaria por parte del Estado, que tiene pendiente más de 30 grandes infraestructuras ferroviarias vitales para vertebrar Andalucía. Los corredores ferroviarios Mediterráneo-Atlántico, la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, el AVE a Huelva o el tren litoral de la Costa del Sol, entre otros muchos proyectos que tenemos encima de la mesa. Podría estar toda la mañana nombrando obras que necesitamos y que nos han prometido y que desgraciadamente hasta ahora no se ha hecho nada. Les hago además unas preguntas que hago abierto a la sociedad. ¿Por qué Andalucía recibe 5 veces menos financiación para transporte público urbano y metropolitano que Cataluña, Madrid, Valencia o Canarias? ¿Por qué? ¿Alguien puede contestar a esta pregunta? ¿Por qué estamos pagando con nuestros presupuestos las bonificaciones del transporte del primer semestre? ¿Qué va a pasar con el segundo semestre? Todavía no hemos recibido la resolución. ¿Van a cumplir su amenaza de retirar las ayudas a los menores de 14 años? La respuesta es que desde el Gobierno de la Nación, claramente, y es triste decirlo, no creen en Andalucía. Y somos nosotros los que tenemos que alzar la voz y decir con claridad, y lo vamos a decir siempre porque es nuestra obligación moral y nuestra obligación institucional y hasta constitucional, hablar con claridad que no pueden limitar nuestra capacidad de progresar y nuestro bienestar. No pueden limitar nuestra capacidad de progresar y bienestar. No pueden. No pueden. Ya saben que no deben, pero no vamos a permitir que desde luego esa siga sucediendo. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles, especialmente en los jóvenes. Las políticas intervencionistas, en este caso del Gobierno de la Nación, en estos 7 años, lejos de solucionarlo, han agravado el problema creando inseguridad jurídica y disminuyendo la oferta en alquiler. El Gobierno andaluz actúa para reactivar la promoción de VPO, que estaba prácticamente paralizada. Entre el año 19 y el año 24 hemos impulsado más de 13.000 VPO, 4 veces más que en el sexenio anterior. Somos la comunidad autónoma de España con el mayor parque público de vivienda de las comunidades autónomas, en torno al 41% del total, y más de 1.600 jóvenes han obtenido avales para comprar su primera vivienda a través del programa Garantía Vivienda Joven. 250.000 andaluces, especialmente jóvenes y familias, se ahorraron 460 millones de euros en rebajas fiscales asociadas al acceso a la vivienda en el año 2024. No obstante, y dicho esto, los andaluces necesitan que se haga más vivienda para equilibrar la oferta y la demanda y lograr así precios que tienen que ser necesariamente más asequibles.
Por eso el pasado mes de febrero pusimos en marcha el plan de choque para construir 20.000 viviendas de protección pública en los próximos 5 años. Y además, después del verano, llegará al Parlamento una nueva y ambiciosa ley de vivienda dirigida precisamente a solucionar problemas y a no crearlos. Esta ley, que por supuesto está siendo y va a seguir siendo debatida con los sectores sociales y por supuesto con todos los actores que intervienen en el ámbito de la vivienda, va a ser una reforma estructural y una reforma de calado para aumentar la oferta. Necesitamos aumentar la oferta, necesitamos construir más vivienda, vivienda de protección oficial, vivienda de renta libre, vivienda. Y tenemos que aumentar la oferta porque aumentando la oferta bajaremos los precios. Hay ahora mismo un gap terrible entre lo que se construye en Andalucía y las necesidades que tiene la sociedad andaluza. Estamos construyendo en torno a 9.000 o 10.000 viviendas al año en Andalucía, cuando las necesidades son de 80.000. No vivimos en una comunidad superpoblada, tenemos terreno. ¿Dónde está el problema? El problema está en un exceso de burocracia en los suelos, en la materia prima, en un exceso que ralentiza todo el procedimiento. El problema está en unas trabas permanentes con muchos impuestos. El problema está en la ideologización, como de todo, también del problema de la vivienda. Por tanto, vamos a poner en marcha todo el suelo que haya posible en Andalucía para que se construyan todas las viviendas posibles en Andalucía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que haya acceso a vivienda por parte de los jóvenes? Los andaluces hemos logrado superar los tópicos que nos situaban como una economía de segunda que solo tenía campo y playa. Eso lo he escuchado yo hasta hace muy pocos años, ¿no? Andalucía se afianza como un hub industrial de referencia que atrae inversiones y ocupa los primeros puestos en sectores tan especializados como la agrotecnología, el aeroespacial, la industria química o la minería metálica. Solamente voy a dar algunos datos. El sector aeroespacial es un sector clave, con 147 empresas constituidas en Andalucía que da trabajo a 14.000 personas de manera directa, indirecta evidentemente a muchos más. Andalucía lidera la producción minera de España y es una de las mayores productoras de Europa, con 478 explotaciones activas y más de 8.500 empleos directos. De las 34 materias primas que la Unión Europea cataloga como críticas, 22, afortunadamente, se encuentran en Andalucía. Durante mucho tiempo los andaluces aspirábamos a tener un sector industrial que tenía que ser un sector industrial potente, como tienen otras comunidades autónomas. Aquí se destruyó tejido industrial durante décadas, cuando sabemos además, y lo dicen las organizaciones sindicales y empresariales, que es el sector que menos se deslocaliza y que mejor aguanta en las crisis económicas y sociales. Bueno, pues eso ha cambiado porque hemos dado pasos de gigante en estos 6 años. Desde el año 21, la industria productiva ha crecido un 29%, datos oficiales. Ha captado inversiones industriales por valor Andalucía de más de 16.300 millones de euros. Y la producción industrial vuelve a crecer en Andalucía por encima, como tantas otras cosas, de la media nacional. Solo en el mes de abril el incremento fue de un 6,5% en relación a un año antes, frente al 0,6% que creció en el conjunto de España. Son indicadores de una profunda transformación y de la solidez de un proyecto de futuro. Señoría, en Andalucía lo mejor está por llegar. Y para ello debemos ser capaces de mantener una hoja de ruta que tiene que ser fiable, razonable, con un gobierno para todos los andaluces. Y en esa ruta tenemos que acompañarla, como hasta ahora, de políticas que tienen que ser ambiciosas y de reformas que tienen que ser también profundas. Andalucía aspira a liderar la producción de energía verde y prueba de la fortaleza de esta apuesta son las alianzas público-privadas en torno al hidrógeno verde y el biogás y la atracción de grandes proyectos industriales como el de Mueve para construir el Valle del Hidrógeno Verde, que tiene una inversión de 3.000 millones de euros que ya está puesta en marcha. En los últimos 6 años, las inversiones energéticas han sido de 8.500 millones de euros y han generado 25.000 empleos. Hemos alcanzado
14,5 gigavatios de capacidad total en renovables y las energías limpias representan ya el 66% de la potencia eléctrica instalada en Andalucía. El inédito e histórico apagón que vivimos en nuestro país el pasado 28 de abril ha puesto en evidencia la imperiosa necesidad de dar seguridad a nuestro modelo energético. Mes y medio después, seguimos sin conocer las causas de ese apagón. Amplias zonas de Andalucía fueron las últimas en recuperar la normalidad debido a una red claramente deficitaria, especialmente en Andalucía Oriental. Necesitamos mejorar la red de transporte eléctrico de Andalucía, que tiene una densidad inferior en un 40% a la media de España. ¿Por qué, si somos una potencia energética y somos de los que cumplimos en renovables y cumplimos en producción energética para Andalucía y para España, estamos un 40% por debajo de la densidad media de España? Para garantizar la seguridad y la calidad del suministro y para atender la demanda de los proyectos industriales necesitamos una inversión de al menos 544 millones de euros evaluados por todos, por los propios operadores, por los propios ayuntamientos, por el Gobierno andaluz. En 2024 solo se asignaron a Andalucía 7 millones de los 489 millones en la ampliación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el periodo 21-26. Señorías, ¿le parece razonable que una potencia como es la primera potencia en renovable, por ejemplo en fotovoltaica, que es Andalucía, reciba 7 millones de los 489 millones de ampliación de red? ¿Por qué se maltrata a Andalucía cuando Andalucía hace sus deberes, cuando Andalucía cumple, cuando Andalucía puede hacer progresar a España? ¿Por qué? ¿Por qué? Es completamente incomprensible para la mayoría de los andaluces y, sin duda alguna, un lastre para todo aquel grupo político que no sea capaz de reivindicar algo tan nuestro y tan necesario como esa infraestructura eléctrica. En esta legislatura está cristalizando la ambiciosa planificación que hemos abordado para la transformación digital de Andalucía. Se han elaborado y puesto en marcha 6 estrategias en pilares tecnológicos que son clave, como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la creación audiovisual, el emprendimiento digital, clave, la estrategia Cloud de Andalucía, y además están en elaboración otras 3 estrategias, la de la Administración Digital, la microelectrónica y el primer plan de infraestructuras digitales de Andalucía. Como saben, estamos tramitando el anteproyecto de ley Andalucía Digital, que busca mejorar la calidad de vida, proteger en este caso a los menores y potenciar el sector digital como el tercer motor económico de nuestra tierra. Solo en esta legislatura, la Agencia Digital de Andalucía ha invertido 829 millones en digitalización, absolutamente prioritario para que podamos competir en este mundo actual. Estamos trabajando en la puesta en marcha del Triplan, que son 3 estrategias interconectadas para modernizar y transformar la Administración. Para avanzar en este proceso, les anuncio que la Junta de Andalucía va a contar con un asistente basado en inteligencia artificial generativa, al que llamamos Junta GPT, que ya está activo en parte y que irá ampliando progresivamente. Somos la primera administración de España con una herramienta similar al conocido ChatGPT para que los empleados públicos puedan utilizarlo con todas las garantías de seguridad y de privacidad. Además, el próximo mes de noviembre está prevista la inauguración en Granada del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, que coordinará una inversión de 36 millones de euros en proyectos de inteligencia artificial y el uso seguro y también ético de estas nuevas tecnologías. Señorías, fruto del esfuerzo colectivo y de los logros alcanzados, los andaluces hemos cambiado la forma de cómo nos miran desde fuera. Hemos descartado el conformismo y hemos decidido asumir protagonismo tanto en España como en Europa. Europa es nuestro espacio de referencia, pero también es nuestro espacio de seguridad.
Por eso es importante que Andalucía haya asumido la copresidencia del Comité de las Regiones. No solo es una muestra de que nuestra comunidad autónoma gana prestigio e influencia, sino que sobre todo nos permite tener voz y defender los intereses de Andalucía allí donde se toman las decisiones. Por ejemplo, he podido reunirme 3 veces con comisarios competentes en asuntos cruciales para nuestra comunidad autónoma. También he intervenido en Bruselas para proteger el futuro de nuestra agricultura, reclamando una PAC que tiene que ser fuerte y estable, con protagonismo de las regiones para asegurar que los fondos se adaptan a las necesidades de cada territorio. Quiero recordar hoy aquí que el actual plan estratégico de la PAC aprobado por el Gobierno central ha supuesto una pérdida de 100 millones anuales para agricultores y ganaderos andaluces, denunciada por todas las organizaciones agrarias en Andalucía. Como copresidente del Comité de las Regiones, he abogado también por eliminar burocracias en la PAC. Tenemos que empezar a quitar de una vez por todas también la burocracia vinculada a las políticas agrarias comunes. Proteger a los agricultores dentro de la cadena de suministro. Aprobar normas como la cláusula espejo que impida que terceros países tengan ventajas competitivas en nuestro mercado y apoyar el relevo generacional. En Andalucía le damos máxima prioridad a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria porque ellos son el presente y el futuro del campo. Las ayudas que hemos puesto en marcha suponen la incorporación de 6.000 jóvenes entre el año 19 y el año 25. Y 1 de cada 4 solicitantes en la última convocatoria, por cierto, es una mujer. Un dato que habla de igualdad, pero también habla de innovación y modernización en el campo y en la ganadería andaluza. También hemos puesto en la agenda europea uno de los grandes desafíos de Andalucía, la escasez del agua. Hemos reclamado que todas las políticas europeas tengan una visión hídrica, dando prioridad a la construcción de infraestructura hidráulica con fondos europeos que tienen que ser fondos finalistas. Las lluvias del pasado mes de marzo, esas, tengo que decir, maravillosas lluvias, que fueron en un mes de marzo no habitual, un 420% más de lo normal llovió, y que gracias a esa lluvia en el mes de marzo se pudieron complementar muchos de los pantanos. Pero eso no nos puede hacer olvidar que la comunidad autónoma se juega su futuro en esta materia. En este sentido, quiero denunciar una vez más que el Gobierno de la Nación tiene pendiente actualmente en Andalucía 118 obras declaradas de interés general del Estado, 118 reconocidas por el propio Gobierno de España. El recorte del trasvase Tajo Segura supondrá un golpe brutal a una provincia andaluza que exporta más de 3.000 millones de euros en el sector agroalimentario, que es la provincia de Almería. Una provincia que padece una situación crítica de déficit hídrico. Ahí no llegaron las lluvias del mes de marzo. Sigue teniendo sus pantanos por debajo del 10%. Tampoco ha autorizado el Gobierno central el trasvase de Iznájar a la zona norte de Málaga. ¿Por qué? Si lo piden los sectores, lo pide la sociedad, lo piden los regantes. ¿Por qué? Si no lo pide este Gobierno ni lo pide un partido, lo pide la sociedad. ¿Por qué? Se empeñan en enfrentarse a la sociedad y después se quejan que no la apoyan. No han ejecutado las obras del trasvase del Condado de Huelva, aprobado en el año 18. Año 18, estamos en el año 25. ¿A qué esperan al trasvase del Condado de Huelva? Tampoco se revisan, por más que los pedimos, y mira que somos intensos y pesados en esto, las normas de explotación del trasvase Negratín-Almanzora, que redujeron de forma unilateral, y además lo redujeron de un día para otro sin ninguna alternativa, nuestra capacidad de obtener agua para una de las provincias más importantes también que tenemos en Andalucía. Por el contrario, la Junta de Andalucía sigue con sus recursos, con los pocos recursos que tenemos, seguimos invirtiendo en agua. Desde el año 19 hasta el 25 hemos movilizado cerca de 2.000 millones de euros en políticas de agua. Jamás se había alcanzado esa cifra. Y nuestro empeño es que los problemas se resuelvan y las obras se hagan sea de quien sea la competencia. Sea de quien sea la competencia. Por eso estamos negociando con el Estado para que la Junta de Andalucía se haga cargo de la finalización de la presa de Alcolea en la provincia de Huelva. Tras 8 años parada,
Queremos retomar una obra que nos permitirá almacenar 230 hectómetros cúbicos de agua y que es absolutamente estratégica para el desarrollo de Huelva, para el futuro de Doñana y para el Valle del Hidrógeno Verde. Por eso estamos demostrando, con una negociación honesta y sincera con el Gobierno, la voluntad de llegar a un acuerdo que es bueno para que nos transfiera esa presa y nosotros, la Junta de Andalucía, la vamos a poner en marcha. La vamos a poner en marcha. Esperamos y deseamos llegar a un acuerdo con un ministerio con el que tenemos unas relaciones, tengo que decir, fluidas. Unas relaciones fluidas y que espero, deseo y confío que podamos seguir alcanzando acuerdos en beneficio de Andalucía, que es el único objetivo que nos mueve. El afán de este Gobierno es anticipar el futuro para que los andaluces estemos preparados en las mejores condiciones ante los nuevos desafíos como es el cambio climático. Trabajamos en dos vertientes: la adaptación al cambio climático, a temperaturas cada vez más extremas, como ya vivimos, y cada vez más adelantadas, a menos precipitaciones, es una realidad, y a la mitigación de sus propios efectos, como es la propia sequía. Pusimos esta necesidad en la agenda política. Hasta el año 19 ningún Gobierno se había tomado en serio la inversión en política precisamente de cambio climático en Andalucía. Y en los últimos 4 años hemos invertido más de 2.600 millones de euros precisamente para adaptar y mitigar las consecuencias del cambio climático. Es esencial que los andaluces sean aliados y participen en esta transformación necesaria para nuestra supervivencia medioambiental, pero también para nuestra supervivencia económica y social. Desde el Gobierno queremos ayudarles y por eso les anuncio que estamos también trabajando para que tengamos un entorno medioambientalmente mucho más agradable para la sociedad, y estamos trabajando para el próximo año en el primer Plan Renove de vehículos de Andalucía, dotado con 10 millones de euros. Se darán ayudas de 2.000 euros para adquirir vehículos con bajas emisiones de cualquier tecnología, que se complementarán con los Plan MOVES del Estado. Ejemplo de evolución y compromiso con la sostenibilidad, sin lugar a dudas, en nuestro sector turístico. Andalucía ha dado un salto cualitativo y hemos alcanzado 2 hitos importantísimos para esta gran industria que es el turismo, y un turismo más sostenible. El primero de ellos es que los ingresos crezcan a mayor ritmo que la llegada de turistas. O sea, más calidad que cantidad. Y el segundo, disminuir la estacionalidad hasta uno de los mejores índices de toda la serie histórica de Andalucía. Las cifras hablan por sí mismas. El número total de turistas crece un 5,5% y el impacto económico del turismo en la comunidad autónoma crece un 13,3% nominal cada año. Andalucía ha consolidado un nuevo paradigma en la promoción turística con campañas como Andalusian Crash y su evolución, Surrender to Andalusian Crash, que han generado una repercusión sin precedentes que revierte en la atracción de viajeros y eventos internacionales. Para que Andalucía siga siendo un modelo de turismo de calidad, seguro y sostenible, damos un paso más para atajar la actividad clandestina y la competencia desleal de algunos alojamientos turísticos. Fruto de la colaboración con la unidad adscrita de la Policía en Andalucía, les anuncio que empezará a funcionar el Grupo Titán. Se trata de un grupo policial específico que reforzará la inspección turística para detectar alojamientos no registrados e incumplimiento de la normativa vigente. Algo que ha sido solicitado por la propia sociedad y los ayuntamientos. Y aprovecho la ocasión para mostrar una vez más mi reconocimiento al buen trabajo de las policías locales en toda Andalucía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también, en concreto, a la unidad adscrita de la Policía en Andalucía, la UPA, que con vocación de servicio trabajan para mejorar la vida de los andaluces. Por cierto, hablando de la UPA, de la unidad de la Policía adscrita, las solicitudes para nuevas plazas de la unidad han sobrepasado con creces la oferta lograda después de muchos años de reivindicación, lo que habla también del enorme atractivo que tiene Andalucía también para los policías que están en el conjunto de España.
Señorías, nuestra cultura y nuestro patrimonio son un imán de atracción de riqueza y empleo. Son un motor de progreso y, sobre todo, son nuestra identidad que debemos de proteger. La aprobación en el año 2023 de la Ley del Flamenco, impulsada por este Gobierno, ha sido un hito histórico para su reconocimiento, impulso y promoción. Como también lo es el Plan Alhambra, que cumple la demanda histórica, en este caso de los granadinos, de revertir en su patrimonio histórico y cultural los beneficios generados por este bellísimo edificio de la Alhambra. Les anuncio que próximamente presentaremos a la ciudadanía la recuperación de las Reales Atarazanas de Sevilla como centro cultural de primer nivel, después de 2 décadas de indefinición y abandono. Por fin verá la luz el beneficio de la cultura en Sevilla y en Andalucía. Señoría, con mucho esfuerzo estamos haciendo funcionar lo que estaba estancado. Por ejemplo, encontramos una administración de justicia del siglo XIX y la estamos llevando pasito a pasito al siglo XXI con el Plan de Infraestructuras Judiciales, que está movilizando más de 1.500 millones de euros. Antes no había Consejería de Justicia, pero es que no había planes de justicia, es que no había inversiones en justicia. La ciudad de la justicia de Sevilla está en marcha, en Palmas Altas, y avanzamos en la tramitación de las ciudades de la justicia de Jaén, Huelva y Cádiz. Tal como me comprometí el pasado noviembre, les anuncio que este mismo mes sacaremos a licitación las obras del Palacio de Justicia de la ciudad de Algeciras, muy necesario. Y muchas más infraestructuras que van a salir a lo largo de este año y principio del próximo. Esto, evidentemente, es creer en la justicia y hacerla crecer. En Andalucía hace falta de manera inmediata un incremento del número de jueces. No lo pide el presidente de la Junta de Andalucía, que también lo pide el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lo piden las asociaciones, lo piden mucho. O sea, otra vez volvemos a que ustedes se enfrentan a la sociedad, no al Gobierno, a la sociedad, por no reconocerlo. Pero, lamentablemente, fíjese usted lo que ha sucedido, por poner un caso, ustedes dicen que no hay maltrato a Andalucía. La Junta de Andalucía solicitó formalmente 56 nuevos órganos judiciales y 15 plazas de magistrado. ¿Saben ustedes cuál ha sido la respuesta del Ministerio? Cero. ¿Saben cuántos se le ha garantizado a una comunidad hermana como Cataluña? 60. Andalucía 0, Cataluña 60. ¿Me pueden explicar ustedes por qué, si nosotros tenemos necesidades judiciales, lo pide la sociedad, lo piden las asociaciones, lo pide el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a Andalucía se le da 0 y a Cataluña 60? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que hay una oportunidad de algún reparto siempre sale perdiendo la misma? ¿Por qué de alguna vez no deciden, oiga, mire usted, defiendan a su gobierno, a su jefe, entra dentro de la lógica política y todo eso lo vamos a entender? Pero ¿por qué no se ponen alguna vez al lado de los andaluces y decir, oiga, esto no se está haciendo bien, esto no se está haciendo bien? Oiga, tengan la valentía de decir, oiga, por supuesto defiendo mis colores y mis colores son mi partido y tal, pero oiga, en Andalucía, hombre, un equilibrio. ¿Dar 0? ¿Andalucía? ¿0? Hombre, ¿y 60 Cataluña? Por lo menos 30 y 30. Por lo menos 30 y 30, que tenemos 1 millón de habitantes más que ellos y por tanto más necesidades judiciales. ¿No se dan cuenta que cada decisión que toman injusta hacia Andalucía les aleja de los andaluces? Cada vez que toma una decisión apartando a Andalucía por necesidades parlamentarias en el Congreso de los Diputados, hacen que los andaluces no entiendan su posición en esta Cámara. ¿No se dan cuenta que eso no es bueno para nuestra tierra y ni mucho menos bueno para el grupo que ustedes representan? Quiero aprovechar también, ya que hablamos de justicia, para mostrar mi más rotundo apoyo y a las principales asociaciones de jueces y fiscales que ayer secundaron un paro histórico
para rechazar enérgicamente la reforma de la Ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que pretende hacer el Gobierno de la Nación. Oiga, señorías de la... Y lo digo a toda la bancada de el futuro gobierno que ustedes quieren montar con Andalucía, por Andalucía, con todo la mezcolanza. Se lo digo a todos los grupos. ¿No se dan cuenta que las asociaciones mayoritarias, incluidas algunas progresistas, le están diciendo que por ahí no? ¿No se dan cuenta que hay un bloque compacto que representa a la mayoría de magistrados, jueces y fiscales que le están diciendo que no se puede permitir el acoso y el ataque que están sufriendo la independencia del Poder Judicial? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar en esta materia? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar en esta materia? ¿No se dan cuenta que con ello degradan la calidad democrática de nuestro país? No se dan cuenta que se están quedando solos. En fin, estamos cerca de cumplir los 3 años de esta legislatura y este debate nos interroga sobre cuál es la situación general de nuestra tierra. La respuesta, y lo digo con la máxima humildad y la máxima serenidad, es que hoy Andalucía mejora y funciona. La comunidad avanza, cumple objetivos y mejora de forma continuada haciendo frente a las dificultades. En algunos sitios con un mayor ritmo y en otros con menos ritmo. Incluso con algunos ritmos que a mí me gustaría que fueran mucho más intensos. Pero evolucionamos y mejoramos. La comunidad, como digo, cumple objetivos. Sin embargo, no podemos obviar el preocupante escenario nacional. La conferencia de presidentes de la semana pasada fue la evidencia de la desconexión total del Gobierno de la Nación con las necesidades de los andaluces y de todos los españoles. Andalucía acudió, como siempre, con responsabilidad y lealtad institucional. Y sé que algún grupo de la Cámara me reprochará en su turno de palabra que para qué fuimos y todas estas cosas, pero yo ya lo adelanto. Somos Gobierno, somos responsables, somos institución, nos comportamos como institución. Y así lo seremos siempre. Y nos guste o no nos guste el presidente del Gobierno de España, cuando hay un órgano institucional, acudimos con responsabilidad. Y fuimos allí planteando soluciones a problemas fundamentales de nuestro país, como son el acceso a la vivienda, la inversión en infraestructura, el déficit de médicos. Y una vez más clamamos por la urgencia de mejorar la financiación de Andalucía. Fíjese usted qué curioso, que lo que exigimos allí, lo hice delante de la señora Montero y del señor Sánchez, que algún compañero, tengo que ver por las miradas que se cruzaron, se quedaron un tanto atónitos, cuando exigimos una reforma del modelo de financiación exactamente la misma que pidió la señora Montero cuando era la consejera de Justicia. La misma. La señora Montero reclamó 4.000 millones de euros anuales. Lo reclamó en este mismo Parlamento, se aprobó en este mismo Parlamento y lo voté yo a favor, estando en la oposición, sentado ahí. Bueno, pues yo pedí, para no salirme del guión, digo, voy a pedir exactamente lo mismo que pidió la consejera de Hacienda, que hoy es ministra de Hacienda. Y cuando yo empecé a leer, o simplemente decir, porque claro, es que están en el boletín oficial del Parlamento de Andalucía, es que no se puede retractar. Es que fue lo que dijo y lo que aprobaron ustedes, que llevan más de 7 años ya en el Gobierno. Y resulta que algunos de los ministros del Gobierno de la Nación, cuando yo le aclaraba que esto era lo que había dicho la señora Montero hace unos años, se miraban entre ellos un tanto estupefacto, y alguno pensaría, pero ¿cómo lo habéis mandado al sur habiendo hecho esto? En definitiva, las cosas tienen que cumplirse. No puede ser que la consejera Montero exigiera hasta el infinito una reclamación de financiación que fue apoyada por el Grupo Popular y que durante más de 7 años no haya movido un dedo para romper de una vez por todas esa terrible, flagrante injusticia que se hace con Andalucía. Ni un dedo ha movido, ni un dedo. Porque la señora Montero puede
decir como, mira, soy incapaz de hacer un nuevo modelo de financiación en 7 años. Y lo reconoce, pero sí podía haber hecho al menos, como se lo hemos pedido, un fondo transitorio de nivelación para equiparar a la Comunidad Autónoma de Andalucía y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas con la media nacional. Eso sí lo podía haber hecho. Y eso no es una gran ley, no hay que poner de acuerdo, eso es una decisión política del Ministerio. Y no han querido. ¿Por qué no han querido? Esa es la respuesta que ustedes tienen la obligación de trasladar a los andaluces y es la respuesta que les van a exigir a los andaluces ahora y cuando llegue el momento de las urnas. Señorías, antes de terminar, quiero referirme a 2 asuntos de máxima actualidad. En primer lugar, el acuerdo anunciado ayer tarde sobre Gibraltar. Ya saben que pienso que un acuerdo siempre es positivo. Yo estoy a favor de los acuerdos. Desde luego, mucho mejor que los pleitos. Sin renunciar a la soberanía española, es importante avanzar en las relaciones con un objetivo primordial. Y ese objetivo primordial es la prosperidad de los vecinos del campo de Gibraltar, su progreso y bienestar, que tiene que ser compartido con el progreso y el bienestar de Gibraltar. No puede ser que a un lado haya progreso y bienestar y en el otro no. Ambos espacios tienen que ser comunes. Sin caer en la exageración de considerar que este es el único avance entre siglos y teniendo en cuenta que es un acuerdo de bases para otro acuerdo que tiene que llegar después, valoramos la eliminación de los controles de la verja de una manera positiva. El hecho de que miles de andaluces que cada día cruzan a uno u otro lado puedan moverse con más tranquilidad y seguridad. Valoramos el compromiso de cooperación en materia medioambiental y la creación de un mecanismo de cohesión. Y valoramos el compromiso de igualdad de condiciones, entre otros asuntos, fundamental, un asunto capital, en materia de fiscalidad y lucha contra el blanqueo de capitales. Es un buen punto de inicio que debe culminar con un futuro tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido con relación a Gibraltar, donde Andalucía, evidentemente, siempre estará pendiente de que se cumpla el gran objetivo, sin renunciar, como digo, a la soberanía, el gran objetivo de progreso y de bienestar de los vecinos del campo de Gibraltar. El segundo asunto, al que no me quería referir en el día de hoy, pero dada la actualidad me veo obligado a referirme. El segundo asunto al que quiero dedicar un tiempo de mi intervención es la regeneración democrática. Hace 12 horas hemos conocido novedades muy preocupantes. Novedades muy preocupantes en los casos judiciales del entorno del Gobierno de España. Muy preocupantes. Hay un incendio que ya rodea la Moncloa y anoche las llamas saltaron por encima del cortafuegos de Ábalos y alcanzaron directamente al nuevo número 3 del PSOE, el señor Santos Cerdá. Con las manos de algunos aún calientes por el fuego, supimos que la fontanera que presuntamente se dedicó a investigar, a enfangar, a inventar, a desacreditar jueces, fiscales, a la Guardia Civil, al Gobierno de Andalucía también con falsas informaciones, estaba en realidad a sueldo de un viejo conocido de ustedes, el señor Gaspar Zarría, en un oscuro despacho de Madrid. Zarrías, esa persona a la que hace poco alguien en un mitin llamó maestro, ya nos explicará quien le llamó maestro en qué era maestro. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Esa es la pregunta que esta mañana nos hacemos ya los andaluces y los españoles, que llevamos ya semana tras semana con informaciones que nos avergüenza y nos abochorna a todos. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Qué más nos queda por conocer? Espero escuchar esta tarde alguna crítica por parte de los grupos a este nuevo bochorno, este nuevo episodio bochornoso, y si no hay crítica, al menos alguna explicación. Este nuevo Gobierno está haciendo un gran esfuerzo por limpiar la imagen de Andalucía, manchadas por años de corrupción, y afortunadamente la estamos consiguiendo. La regeneración democrática no puede venir del pasado.
El pasado político de Andalucía, como vemos, conduce al fango y a la corrupción. Y los andaluces saben que hoy sí en Andalucía hay un gobierno que no tiene ningún tipo de atadura con el pasado que tanto daño hizo a nuestra imagen. Señorías, pongo fin a mi primera intervención, pero el debate continúa. Es el momento de escuchar las visiones distintas y las propuestas de cada uno de los grupos parlamentarios. Andalucía es una comunidad con 8 provincias muy diversa y compleja y, por tanto, es imposible de abarcar en una intervención parlamentaria. Estoy seguro de que tendremos ocasión de abordar más cuestiones en las próximas intervenciones de su señoría y les pido una vez más un debate sereno, útil, centrado en las necesidades y aspiraciones de los andaluces. Dejen en la puerta los intereses particulares y las urgencias partidistas y que nadie se equivoque ni tenga prioridades erróneas. Aquí solo hay que defender a un jefe y ese jefe son los andaluces. Cumplamos todos la obligación de trabajar por Andalucía, por su progreso, por su bienestar. Defendamos nuestra tierra frente a cualquier ataque, venga de donde venga, y apelo a algo que sin duda alguna creo que compartimos, que es el orgullo de nuestra tierra, el orgullo de Andalucía. Tenemos motivos sobrados para estar orgullosos de una tierra que avanza hacia un mejor futuro, de una Andalucía con un nuevo protagonismo, tanto en España como en Europa, una comunidad que ha elegido un camino propio de diálogo y moderación, dejando a un lado la crispación. Por tanto, con este orgullo de Andalucía compartido, vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para estar a la altura de los andaluces, que son los auténticos y únicos protagonistas de la transformación estructural que está viviendo Andalucía. Muchas gracias a todos.